Desde que comencé la serie de videos de misterios sin resolver de las sagas de One Piece, he recibido muchos comentarios que me sugerían hacer la contraparte, es decir, los misterios que ya se resolvieron de cada saga. Mi idea inicial era hacer esa serie de videos hasta que One Piece llegara a su fin, porque con cada capítulo y en especial en épocas recientes, más y más incógnitas con muchos años de antigüedad van siendo resueltas. Pero bueno, es hora de atender a las peticiones y por lo tanto, bienvenidos sean al primero de la serie de videos de misterios resueltos de One Piece. Aquí voy a tomar todas aquellas escenas en las que se planteó alguna pregunta que ya ha sido respondida al momento de publicación del video y mostraré el momento específico en el que dicha pregunta fue respondida. Me parece interesante además contrastar el año en el que los misterios fueron formulados con el año en el que fueron respondidos para divertirnos viendo qué tanto tiempo se ha tomado Oda en revelar las incógnitas de su obra. Antes de comenzar quiero aclarar algunas reglas para los misterios que abordaré en esta serie de videos. Primero y más importante, voy a enlistar solo los casos en los que la solución al misterio está 100% confirmada por medios oficiales, así que nada de teorías aquí por más probables que puedan sonar. Segundo, no voy a contemplar misterios que se resuelven en el mismo arco o saga en el que son planteados, solo aquellos que Oda pensó como grandes interrogantes que nos acompañarían por un tiempo relativamente prolongado. Tercero, obviamente como esta será una sección de misterios resueltos, va a ser un spoiler enorme para cualquiera que no vaya al corriente con la historia actual del manga de One Piece. Así que están todos avisados. Sin más que aclarar, iniciemos con el capítulo 1, publicado en el año 1997. En el manga la primera página nos muestra el día de la ejecución del rey de los piratas Goldie Roger, quien nos dice la frase que inició la gran era pirata. Mi tesoro, si quieren pueden tenerlo, búsquenlo, dejé todo lo que el mundo tiene para ofrecer en ese lugar. Aunque la identidad del One Piece sigue siendo desconocida para todos nosotros, ese lugar al que se refiere Roger, ya lo conocemos. Crocus en el capítulo 105, 2 años después, nos comenta que al final de la gran línea se encuentra una isla legendaria, Laugh Tale. Al momento de publicación del capítulo, en 1999, aún no sabíamos la traducción oficial del nombre, pero al menos ya teníamos la revelación de dónde es que está ubicado el One Piece. El capítulo 1 tiene de hecho bastantes misterios que fueron respondidos mucho tiempo después. Uno de ellos ocurre cuando Luffy come la Gomu Gomu no Mi y Lucky Ross señala que la fruta que obtuvieron del enemigo ya no está. La pregunta de ¿a qué enemigo se refiere? Fue respondida hasta el año 2021, en los capítulos 1017 y 1018, donde Hushu nos cuenta que cuando era un miembro del CP9 le fue asignada la tarea de transportar la Gomu Gomu no Mi, pero falló en su intento debido a que la tripulación de Shanks la robó. Un guiño interesante que todos conocemos bien es cuando Shanks espanta al rey del mar que ronda la costa de la Villa Fuchsia con una mirada intimidante. Es un cliché común del anime y manga que existan personajes que con su sola mirada pueden intimidar criaturas e incluso otras personas, pero en One Piece esa habilidad suele ser indicador de la presencia de Haki del Rey Conquistador, que fue mencionado por primera vez en el capítulo 519, publicado en el año 2008, 11 años después de su debut. Terminamos con los misterios resueltos del capítulo 1 con la icónica escena en la que Shanks le entrega su sombrero de paja a Luffy, diciéndole que ese es su sombrero favorito. La razón de esto la conoceríamos mucho tiempo después. En el año 2010, capítulo 603, aprendemos que este sombrero perteneció previamente a Roger. Seguimos sin conocer la escena específica y la razón por la que Roger le heredó este sombrero a Shanks, pues en todas las escenas del pasado de estos personajes, Shanks ya lo portaba. Pero bueno, el misterio de por qué es su sombrero favorito ya está resuelto. Y en el capítulo 3, cuando conocemos a Zoro, Koby remarca que tiene un aura intimidante. Una vez que conocimos el Haki del Rey Conquistador, surgió la pregunta sobre si Zoro sería capaz de usarlo. La culminación del misterio vino 24 años después, hasta el año 2021, capítulo 1010, justamente titulado Haki del Rey Conquistador, donde Zoro lo utiliza contra Kaido en un intento desesperado de proteger a Luffy. En el capítulo 5 vemos el flashback de Zoro y podemos notar que en su uniforme y el de su maestro hay un símbolo de espadas cruzadas. El dojo y de hecho la villa en la que Zoro pasó su infancia resultaron ser más importantes de lo que pensábamos.
La historia del clan Shimotsuki y cómo estos fundaron la villa del mismo nombre en el East Blue fue narrada por Oda en el SBS del volumen 96 en el año 2020. Aprendimos que el maestro de Zoro, Koshiro, es hijo de Kosaburo, un samurái y herrero de Wano, y el símbolo de espadas cruzadas es la cresta familiar del clan. Aún y cuando ya sabemos mucho sobre el tema, el linaje de Zoro se sigue manteniendo en secreto. En el capítulo 13, Luffy establece una amistad con Shushu y parece poder comunicarse con él. La razón de esto se nos revelaría formalmente hasta el capítulo 894 publicado en 2018. Rayleigh menciona que esto es una consecuencia del haki de observación, el cual puede ser usado con diversos fines, pero en particular, Luffy puede usarlo para percibir los sentimientos de los seres vivos. Sin embargo, Rayleigh también menciona que Luffy no es consciente de que tiene esa habilidad o de que es un aspecto del haki. En el capítulo 18, Baggy menciona que Shanks y él estuvieron alguna vez en el mismo barco como aprendices de pirata. Además, en el capítulo 100, al final de la saga de East Blue, él declara que extraña la Gran Línea. En el año 2006, capítulo 434, aprenderíamos por fin que esa tripulación no fue una cualquiera, sino la del rey de los piratas. Al saber eso, tomó mucha lógica el entender cómo es que Baggy frecuentó la Gran Línea en el pasado. Durante el capítulo 19 del manga vemos un flashback de cuando Baggy y Shanks estaban en la tripulación de Roger, sin saber en ese entonces que estábamos viendo el interior del barco del rey de los piratas. Aquí podemos ver a Rayleigh y a Scopper Gavan, pero no sería sino hasta el capítulo 500 en el año 2008 que Rayleigh fue presentado formalmente en la historia. En el caso de Scopper Gavan averiguamos su nombre en el año 2012, en el databook One Piece Blue Deep. Usopp se ha vuelto famoso por el hecho de que muchas de sus mentiras han terminado siendo realidad. En el capítulo 24, publicado en el año 1998, le cuenta a Kaya que en sus viajes encontró un pez dorado tan grande que sus heces podían confundirse con islas. Esto resultó ser verdad y lo averiguamos 2 años después, en el capítulo 129 del arco de Little Garden, cuando Dory y Broggy hacen la mención de ese exacto fenómeno. Y en la misma escena del capítulo 24, Usopp dice que cortó al pez en pedazos pequeños y lo envió a la tierra de los enanos. El capítulo 711, publicado 15 años después, es titulado Aventura en la Tierra de los Enanos y nos muestra el momento en el que Usopp, junto con Robin, Law y César Clown, visitan Green Beat, el hogar de la tribu Tontata. Me pregunto si Usopp recuerda que le habló a Kaya de ese lugar hace tiempo, creyendo que era solo un mito. En el capítulo 25, Luffy reconoce que Usopp es el hijo de Yasopp, debido al parecido que tienen, y entonces le dice que él conoció a su padre, quien es un gran pirata de la tripulación de Shanks. Aunque Usopp sabía que su padre era un pirata, no tenía idea de eso y se sorprende mucho, diciendo que entonces él pertenece a una tripulación famosa. Esta escena nos hace ver que Shanks es importante en el mundo pirata, pero no sabríamos qué tanto, sino hasta el año 2006, en el capítulo 432 del final de la saga de Water 7, cuando Garp lo enlista como uno de los Yonko. Curiosamente, el capítulo 432 resuelve bastantes misterios de la saga de East Blue, y seguiremos regresando a él algunas veces más en este video. La portada del capítulo 32 del manga nos muestra un dragón con mirada sorprendida. El diseño de dicho dragón recuerda mucho a Kozuki Momonosuke, tal y como lo conocimos en su transformación de dragón rosa en el capítulo 684 del manga publicado en el año 2012, aunque bastante más pequeño. Más tarde en el arco de Wano, Momo crecería para verse más como el dragón de la portada. Luffy menciona en el capítulo 69 que Zeph le comentó que algunas personas dicen que la Gran Línea es un paraíso. Esto en contraste con las historias comunes que apodan a esa región del mar como el cementerio de piratas. En ese momento uno pensaría que esto tenía una connotación esperanzadora o de invitación a la aventura, pero el significado real probó ser bastante diferente. En el capítulo 594 del manga, publicado en el año 2010, el narrador comenta que los piratas que llegan a conocer la turbulenta y peligrosa segunda parte de la Gran Línea, conocida como el Nuevo Mundo, consideran a la primer parte de la Gran Línea como un paraíso. Así que después de todo, el apodo sí que tenía una connotación negativa. Yosaku en este mismo capítulo lanza algunas frases que quedarían como misterios hasta mucho tiempo después. En su camino hacia Arlong Park hace mención de los 3 poderes que dominan la Gran Línea, pero en ningún momento los enlista a los 3. Fue hasta el 2006, en el capítulo 432, que al fin sabemos que estos poderes incluyen a los Yonko y al cuartel general de la Marina. El tercero, los Shichibukai, sí que es mencionado por Yosaku en el capítulo, y junto a la mención
Oda nos muestra 7 siluetas, pero todas parecidas a Mihawk, que era el único Shichibukai que conocíamos en ese momento. La identidad de los 7 fue un misterio por mucho tiempo. A lo largo de las aventuras de Luffy en la Gran Línea, fuimos conociéndolos poco a poco, pero la identidad del último que nos presentaron, Jinbe, fue hasta el 2009, en el capítulo 528. Sin embargo, no es que no supiéramos de Jinbe previamente, y de hecho, es mencionado de nombre justo en esa misma escena del capítulo 69, lo cual consolida al Gyojin como el segundo Shichibukai que conocimos de nombre, a pesar de ser el último en aparecer en la historia. Yosaku habla de él pues tenía relación con Arlong, el enemigo a vencer en turno. Él dice que después de unirse a los Shichibukai, Jinbe dejó libre a Arlong para hacer y deshacer en el East Blue. Los detalles de esa historia se nos fueron revelados hasta el año 2011 en el capítulo 624, donde vimos que los hechos fueron bastante distintos. Después de la muerte de Fisher Tiger, Jinbe tomó el mando de los Piratas del Sol, se volvió Shichibukai y por tanto Arlong fue liberado. Mientras Jinbe quería seguir la idea de olvidar el círculo de odio hacia los humanos, Arlong se opuso y eso llevó a su separación de los Piratas del Sol y su idea de ir al East Blue. Aunque Jinbe no fue quien le ordenó hacerlo, tampoco lo detuvo. En el capítulo 84, publicado en 1999, Hachi dice que salvo una persona, él es considerado el espadachín número 1 en la isla Gyojin. Fue 11 años después, en el capítulo 607, que conocimos a esa persona cuyas habilidades superaban a las de Hachi, Hyoso, de los piratas de Jody Jones. Pero la confirmación de que en efecto Hachi estaba hablando de Hyoso vino hasta el SBS del volumen 65 en el año 2012, cuando un fan le hizo la pregunta directamente a Oda. Un detalle curioso es que en el capítulo 84, Zoro declara que hasta que no cumpla su promesa de vencer a Mihawk, ni siquiera el Shinigami podrá tomar su vida. Y justo eso sucedió, al parecer, en el capítulo 1038, 23 años después, cuando Zoro, estando bastante malherido, se vio ante una aparición que justamente asemeja a un Shinigami. Zoro sigue vivo en el presente, así que cumplió su afirmación de que ni siquiera un Shinigami le iba a quitar la vida. La portada del capítulo 92 marca el debut de Garp en la historia, en donde era simplemente un marín de alto rango. Su importancia fue conocida, sin embargo, hasta el capítulo 431 del año 2006, donde se revela que se trata del abuelo de Luffy. Seguimos en el año 1999, en el capítulo 96, donde Nami lee una noticia sobre un golpe de estado en Vira. Aún no hemos conocido ese lugar, pero el databook One Piece Yellow Grand Elements, publicado en el año 2007, nos revela que el golpe de estado fue orquestado por el ejército revolucionario. En el capítulo 97, Tashigi nombra la única espada de Zoro que sobrevivió al ataque de Mihawk, Wado Ichimonji. Nos dice que es una de las 21 Owasamono y que su valor es mayor al 1.000.000 de beris. El creador de esta espada fue Shimotsuki Kosaburo, el abuelo de Kuina, hecho que se nos mencionó en el año 2019, capítulo 955, 20 años después de la escena en Lockdown. Esa no es la única espada que se mencionó en esa escena de Lockdown, ni la única cuyo origen es revelado en Wano. El dueño de la tienda de espadas nos habla de la serie Kitetsu, 3 espadas malditas que se dice traen infortunios a quienes las portan. En esa ocasión Zoro obtiene a Sandai Kitetsu, que lo acompaña hasta el día de hoy. En el año 2019, Kozuki Tsukiyaki, bajo la identidad de Tenguyama Hitetsu, le menciona que él fue quien forjó dicha espada. Un año antes, en el capítulo 912 además, conocimos otra espada de la serie, la Nidai Kitetsu, la cual fue tomada prestada súbitamente por Luffy. Hasta el momento el paradero de la restante, Shodai Kitetsu, sigue siendo un misterio, así como los detalles de sus creadores, el linaje de herreros Kotetsu. Y para terminar, en el capítulo 100, se nos presenta a un personaje misterioso que parece conocer a Luffy y al que Smoker se refiere como Dragon. Tuvieron que pasar 7 años para que en el capítulo 432 se nos revelara su identidad como el padre de Luffy y líder del ejército revolucionario. En el capítulo 103 del manga, publicado en 1999, Crocus nos habla de cierta banda pirata que llegó a la Gran Línea acompañada de una pequeña ballena isla llamada Laboon, que después de 50 años sigue esperando a su regreso al inicio de la Gran Línea. Crocus escuchó que ellos ya habían salido de la Gran Línea y por tanto creyó que habían abandonado a Laboon. Pero es en el capítulo 459, en el año 2007, 8 años después, que aprendimos que los piratas Rumbar eran esa tripulación, que Brook aún está vivo y sigue teniendo la intención de cumplir su promesa con Laboon. Y todos esperamos ansiosamente a que ese emotivo momento llegue al final de la historia.
En el capítulo 104, Crocus también nos dice que él es doctor y que alguna vez ofreció sus servicios en un barco. Es hasta el capítulo 506, 9 años después, que en el arco de Shabondi, Rayleigh nos cuenta que Crocus fue el doctor de la tripulación de Roger durante los momentos finales de su aventura. Más tarde, en el capítulo 0 y en el flashback de Oden, veríamos con más detalle a Crocus interactuar con los piratas de Roger, además de ver que él es de las pocas personas que conocen la ubicación y el secreto de la isla final. Y hablando de eso, en el capítulo 105, Crocus menciona que hay una isla al final de la Gran Línea. En su momento, la traducción más aceptada del nombre en japonés era Raftel, pero en el 2020, 21 años después de la escena con Crocus, al fin conocimos el nombre oficial como Laugh Tale. O bueno, ese fue el debut en el manga, porque la película One Piece Stampede nos mostró el nombre Laugh Tale en un Eternal Pause un año antes. En el capítulo 116, Dorry menciona la isla de gigantes, Elbaf, y nos dice que está en alguna parte de la Gran Línea. La localización exacta la conocimos muy recientemente en el capítulo 1071 de este año, el 2023. La tripulación de Kid llegó a ese sitio siguiendo la ruta de Log Pose hacia el este y partiendo de Wano. Este, más que un misterio, es una curiosidad. En el capítulo 126, durante el arco de Little Garden, Zoro sale de entre las llamas y derrota a Mr. Five. Después dice, espadas en llamas, nada mal. 21 años después, en el capítulo 1001, nos demostró que aprendió el estilo Kitsunebi Ryu de Kinemon y ahora puede cortar llamas. Quizá esa escena de Little Garden fue un pequeño presagio de esta nueva habilidad. En ese mismo capítulo, Luffy derrota a Mr. Tree. Cuando él crea muchas figuras de cera y pretende confundir a Luffy, este acierta el golpe precisamente. Mr. Tree, desconcertado, le pregunta cómo lo logró y Luffy contesta que fue por instinto. Probablemente esta escena era una demostración prematura del haki de observación, el cual nos es explicado con detalle como tal hasta el capítulo 597 en el año 2010. En el capítulo 133, Dalton nos cuenta que el reino Drum fue atacado y destruido completamente por una tripulación de 5 personas, cuyo capitán se autodenomina Barba Negra. Más tarde nos iríamos dando cuenta de la gran importancia de este personaje. Por lo pronto, el capítulo 234, publicado 2 años después, nos mostraría su identidad y la de sus nakamas. En el capítulo 134 tenemos una conversación interesante. Luffy le dice a Sanji que en las Islas Nevadas la gente no duerme. Sanji le pregunta dónde escuchó eso y él contesta que se lo dijo un tipo en un bar. Aunque aún no hay confirmación directa de esto, quise mencionar este detalle porque en el capítulo 966 tenemos una conversación similar, pero de Baggy diciéndole a Shanks que escuchó que Teach nunca había dormido en su vida. Dado que Luffy pasaba mucho tiempo con los piratas de Shanks en el bar de Makino, es posible que estas dos escenas tengan conexión. En el capítulo 157 tenemos otro guiño curioso. Después de que Mr. Two Von Clay se hace amigo de los sombreros de paja, Sanji aparece y el resto le cuenta sobre la habilidad de Mr. Two de convertirse en otras personas. Sanji entonces contesta que mirar okamas no es lo suyo. Para su desgracia, en la portada del capítulo 543 del año 2009, aprendemos que precisamente Kuma envió a Sanji a la isla de los okamas. En ese mismo capítulo se hace la primera mención a Barba Blanca, uno de los piratas más importantes del mundo. Él sería un personaje crucial en la primera parte de la historia y nos fue presentado formalmente 2 años después, en el capítulo 234. Menos mal no tuvimos que esperar demasiado como es el caso de otros personajes. En Arabasta, Luffy se encuentra brevemente con Ace. Los sombreros de paja se sorprenden de que Luffy tenga un hermano tan amable. En especial en el capítulo 159, Luffy les dice que Ace es muy fuerte y que nunca pudo vencerlo, ni una sola vez. Y eso que cuando eran niños, Ace aún no era un usuario de fruta. Los detalles de la infancia de Luffy, cómo conoció a Ace y además una probada de la racha invicta de Ace contra Luffy, los vimos en el flashback de su infancia en el año 2010. En el mismo capítulo 159, Ace menciona que busca a Barba Negra pues cometió un crimen imperdonable, matar a un nakama. 7 años después, en el capítulo 440, Ace al final choca con Barba Negra y aprendimos que este mató a Touch, pues encontró la Yami Yami no Mi, fruta del diablo que Barba Negra buscaba con ansias y sin la cual no pretendía iniciar sus planes. Y en ese mismo capítulo también vemos a Ace regalarle una pieza de papel a Luffy, que en su tiempo no teníamos idea de qué era. Es hasta 8 años después, en el capítulo 489, al final de la saga de Thriller Bark, que Lola nos explica que se trata de una Vibrecard, un papel hecho de uñas de alguna persona y que se usa en el Nuevo Mundo para poder visitar a tal persona, pues la hoja siempre apunta en su dirección. Aunque aún no sabemos el mecanismo exacto del funcionamiento de una Vibrecard, al menos sabemos la intención de Ace al darle una a Luffy.
En el capítulo 169, publicado en el año 2001, Smoker nos comenta sobre el kairoseki, mineral misterioso que emite la energía del mar y que es originario de cierta área del océano. El lugar específico donde se encuentra el kairoseki se mantuvo como un misterio para nosotros por 17 años, pues hasta el año 2018, capítulo 924, Hawkins nos dice que el kairoseki es originario de Wano. Durante el capítulo 175, Smoker nota que la mujer que acompaña a Crocodile es una persona buscada por el gobierno por más de 20 años con una recompensa de 70 millones de berries. Ahora parece muy poco, pero en su tiempo eso eran palabras mayores. La razón de que Robin fuera perseguida y los detalles que llevaron a que fuera conocida como la Niña Demonio los conocimos hasta su flashback publicado en el año 2005. Después de que Crocodile venciera a Luffy por primera vez, es rescatado por Robin en el capítulo 180, quien se cuestiona el significado de la D en su nombre y se pregunta por qué pelea. Robin estaba intrigada por esa letra desde su infancia. En el capítulo 392, cuando conoce a Jaguar D. Saul, ella le pregunta qué es la D. Saul le contesta que no tiene idea, pero que toda su familia la porta. Probablemente desde ese momento, Robin se ha interesado por el significado de la D en el nombre de ciertas personas. En el capítulo 184, Usopp y Chopper se sorprenden por Lazo, un arma que dispara pelotas de béisbol pero que comió una fruta del diablo, la Inu Inu no Mi modelo perro salchicha. Miss Merry Christmas dice que es una tecnología reciente en la gran línea. Por supuesto, quien la desarrolló fue el Dr. Vegapunk, pero su nombre y ese detalle no lo conocimos sino hasta el año 2006, al final de la saga de Water 7 en el capítulo 433, cuando Kobe le contaba a Luffy sobre Vegapunk y sus descubrimientos. De hecho, en esa misma escena Usopp dice que cómo un arma podría moverse por sí sola. No es como que las frutas del diablo tengan voluntad propia. Resultó que de hecho sí la tienen, o al menos las frutas Zoan, y eso lo aprendimos hasta el capítulo 1044, 21 años después. Y el último gran misterio que se reveló recientemente y que llevaba años sin respuesta es la ubicación del arma ancestral Plutón. Ya desde el capítulo 165 en el año 2000, Crocodile le contó a sus subordinados el fin de la Operación Utopía. Mr. Two contesta que si realmente hay algo así en ese país, pero no se nos dice en concreto de qué están hablando. En el capítulo 192 y 193 aprendimos que lo que buscaba Crocodile era el arma Plutón, la cual se dice que puede destruir una isla completa de un ataque. Dado que Cobra no tiene idea dónde está el arma, en cambio, Crocodile pide que le muestre el Poneglyph, pues el rumor era que ahí estaba grabada la ubicación de Plutón. Y en el capítulo 203 vemos a Robin leer el Poneglyph, pero ocultó lo que decía realmente, y en vez de eso empezó a listar eventos del pasado de Arabasta. En su momento todos nosotros, y Crocodile también, creían que Plutón estaba en Arabasta, pero es hasta el capítulo 1053, en el año 2022, que al fin Robin nos revela lo que ella supo todo este tiempo. Plutón se encontraba en alguna parte de Wano, y aún y cuando tardamos 22 años en conocer este dato, seguimos sin ver el arma ancestral. En el capítulo 218, Robin menciona por primera vez el concepto de río Poneglyph, estructura de piedra que se cree que contiene la verdadera historia. Ella creía que este podía estar en Arabasta y por ello se unió a Crocodile, pero cuando vio que no era así y el Poneglyph solo mencionaba la ubicación de Plutón, perdió sus ganas de continuar la búsqueda. El misterio del río Poneglyph sigue existiendo y está lejos de revelarse por completo, pero al menos la naturaleza de este ya es conocida. En el capítulo 846, Tamago habla de la cantidad exacta de Poneglyphs en el mundo, que son 30, donde 9 de ellos son los considerados como parte del río Poneglyph. Esta información la obtuvimos en el año 2016, 14 años después de la escena de Robin. En el mismo capítulo 218 ella nos dice que su sueño tenía demasiados enemigos, y las implicaciones de esa frase las aprendimos hasta el flashback de su infancia en el año 2006. Ahí vimos que estaba prohibido leer los Poneglyphs, pero no solo eso, sino que además el gobierno estaba dispuesto a erradicar a toda la población de una isla con tal de mantener oculto su significado. En el capítulo 227 conocemos la historia de Nolan del Mentiroso, muy popular en el North Blue, y Sanji la recuerda. Nami se extraña, pues el libro es justamente del North Blue, a lo que Sanji responde que él nació ahí, y luego migró al East Blue. Los detalles de esa parte del pasado de Sanji nos fueron revelados hasta el arco de Whole Cake, y en concreto en el capítulo 841 vimos cómo el Yerma podía cruzar la Red Line haciendo uso de sus barcos caracol para trepar el enorme continente rojo. En el capítulo 233
Baggy menciona que conoció a Barba Blanca en algún punto de su pasado, y esto despertaba la curiosidad sobre cómo fue que sucedió eso. Por esas fechas solo sabíamos que Baggy fue aprendiz de pirata en el mismo barco que Shanks. Después de saber que ese barco era el de Roger, uno podía hacerse a la idea de por qué Baggy conocía a Barba Blanca, pero la primera vez que vimos a ambas tripulaciones interactuar fue en el capítulo 966 publicado en el año 2019. Seguramente Roger y Barba Blanca se encontraron más veces antes de ese evento, pero eso nosotros no lo hemos visto. La primera vez que vimos a Doflamingo usar sus poderes fue en el capítulo 234. Después él aparecería en contadas ocasiones y predominantemente en Marineford nos demostró que es un individuo bastante poderoso. Aunque podíamos intuir que su habilidad tenía que ver con hilos, el nombre de su fruta del diablo, Ito Ito no Mi, fue revelado hasta el capítulo 724, 11 años después del debut de Doflamingo y su poder, y es Law quien la explica. En ese mismo capítulo, el 234, se infiltra en Marilloa Lafitte y propone a su capitán como candidato al puesto vacante de Shichibukai. La razón de que Barba Negra quisiera obtener ese puesto se nos hizo clara hasta el final de la guerra de Marineford, en el capítulo 576 publicado en el año 2010, cuando él explícitamente dice que necesitaba del título para infiltrarse en Impel Down y después de lograr su meta renunció al puesto. Y de nuevo en el 234, cuando Barba Negra recibe el cartel de Se Busca actualizado de Luffy, menciona que ya creía él que 30 millones era muy poco para alguien con su nivel de Haki. Esta es la primera mención de la palabra Haki en One Piece, y por esos tiempos pasó desapercibida, siendo traducida como ambición, vigor o incluso Chioki. Después de esa escena el Haki fue mencionado contadas veces y su uso se agudizó cuando entramos al arco de Shabondi. Fue hasta el capítulo 597 del año 2010, sin embargo, cuando el Haki nos es explicado detalladamente por parte de Rayleigh. Hablando de Haki, el mantra es una habilidad predominante en la saga de Skypiea que fue nombrada por primera vez en el capítulo 246. Durante la misma saga se nos explica cómo funciona y vemos sus efectos repetidas veces, pero la revelación de que esta técnica no es más que un subtipo de Haki viene de nuevo en el capítulo 597. Durante el capítulo 254, Usopp ve una sombra extraña cerca del Merry, una figura con un impermeable y un pequeño martillo, y esto lo hace asustarse de primera intención, pero después él entendió lo que esa figura representaba. El misterio se nos revela completamente durante el capítulo 351, 3 años después, cuando Franky explica lo que es un Clavautaman. A diferencia de la mayoría de los misterios, este no tardó demasiado en tener explicación. En ese mismo capítulo, Enel declara que pronto irán a un mundo de ensueño. El plan de Enel siempre fue ir al Fairy Bars, que al final del arco se nos revelaría que es la luna. Aunque Enel perdió contra Luffy, él de todas maneras siguió con el proyecto. Y durante la mini historia de este personaje aprendimos que logró llegar a la luna, y no solo eso, se nos revela que la gente alada de Skypiea, Shandor y Birka descienden de una civilización que vivía en la luna, en una ciudad también llamada Birka. Pero claro, los detalles de esa civilización y de su historia tanto en la luna como su descenso a la tierra siguen siendo un misterio. En la portada del capítulo 255 se nos dice que los juguetes que Guapol creaba estaban hechos de un material que sorprendió a los científicos. El descubrimiento del Guapometal le valdría a este personaje un trato con el gobierno, quien le cedió un país que ahora se conoce como Black Drum. En el capítulo 636 aprendimos por qué este material es tan importante. El Franky Shogun está fabricado con él, y es una aleación de memoria que permite crear objetos que cambian de forma, propiedad crucial para realizar el docking. Robin lee el poneglyph de la campana dorada de Shandor en el capítulo 301 del año 2003 y aprende la ubicación de otra arma ancestral, Poseidón. Ella guardaría este secreto consigo hasta que nos lo cuenta en el capítulo 649, 8 años después. El arma se encontraba en la isla Gyojin y corresponde a la habilidad de la princesa sirena Shirahoshi de comandar a los reyes del mar. En ese mismo capítulo, Robin se sorprende de encontrar grabado en el oro de la campana un mensaje escrito en el mismo lenguaje de los poneglyphs, firmado por el rey de los piratas Goldie Roger. En el año 2019, capítulo 966, vemos el momento exacto en el que eso sucedió, pero a diferencia de lo que pensábamos en ese momento, no fue Roger quien lo escribió, sino Kozuki Oden, quien conocía el lenguaje antiguo, el que grabó la frase a petición del rey de los piratas. Al final de la saga de Skypiea, en el capítulo 303, nos enteramos que Bellamy era subordinado de Doflamingo, pero este considera que ya no es útil para sus planes.
Vemos cómo Doflamingo hace que Bellamy y Sarkis se enfrenten y parecería que ese fue el fin del personaje, pero en el capítulo 706 nos damos cuenta que no fue así. Bellamy sobrevivió, siguió admirando a Doflamingo, incluso viajó a Skypiea, perdiendo a toda su tripulación en el proceso. Ese viaje le abrió los ojos y le hizo madurar, diciéndole a Luffy que ya no se reiría más de él. La saga termina con Luffy diciendo que el próximo Nakama que deben conseguir es un carpintero que les ayude a reparar al Merry cuando sea necesario. La entrada oficial de Franky a la tripulación sucede en el capítulo 439, 3 años después, al final de la saga de Water 7. Para terminar el video voy a abordar aquellos misterios que tienen conexión a eventos que aún no aparecen en el anime. Así que esta es la advertencia de spoiler para todos aquellos que deseen pausar el video en este punto. Conocimos el reino de Lulusia en la portada del capítulo 272 del año 2003. En realidad no había nada de misterioso en ese pueblo, solo era el sitio en el que se desarrolla la mini historia de Ace. Pero en el capítulo 1060 este lugar se torna importante, o más bien la ausencia de este. En un despliegue de poder nunca antes visto, la isla queda completamente destruida, sin rastros de su existencia, pero la razón de que esto sucediera aún no la conocemos. La revelación de Luffy como el usuario de la fruta del dios del sol Nika vino en el capítulo 1044 del manga, pero quizá Oda nos dio pistas de la existencia de este personaje desde Skypiea. En el capítulo 287, cuando se invoca al dios Kashigami, se le nombra como dios del sol, de la lluvia, del bosque y de la tierra. Esa es la primera vez que se hace alusión a un dios del sol. Posteriormente, en el capítulo 297, Rezo a la tierra, cuando Skypiea estaba a punto de ser destruida totalmente, todos rezan por un milagro. Y es Luffy quien salva el día gritando que salga el sol. El misterio de quién es el dios del sol Nika, y por qué se le conoce así como el dios del sol, cuando la fruta del diablo que lo representa no tiene, para nada, poderes que tengan que ver con el sol, sigue estando fuera de nuestro conocimiento. En el capítulo 319, Robin nos menciona la existencia de los 3 almirantes de la marina, aquellos con el rango más alto en la asociación solo debajo de Sengoku. Aunque ya teníamos ubicados sus nombres, en realidad tardamos un tiempo en verlos a los 3. Akainu fue el último en aparecer en la historia presente en el capítulo 550 del manga del año 2009, al inicio de la guerra de Marineford, aunque hizo una breve aparición en una versión más joven durante el flashback de la infancia de Robin. En el capítulo 353 del año 2005, se nos revela que Tom fue quien diseñó el barco del rey de los piratas llamado Oro Jackson, y aunque técnicamente la primera vez que vimos este barco fue en el capítulo 19 en el flashback donde Buggy obtuvo su fruta del diablo, su diseño como lo conocemos ahora debutó en el capítulo 0 del manga, publicado 4 años después en el 2009. En el capítulo 364 Nami repasa las islas del gobierno a las que se puede acceder después de Enies Lobby. Una de ellas es el cuartel general de la marina y la otra la prisión Impel Down. Poco sabíamos en ese punto de la historia que Luffy iría a ambos sitios y causaría bastante revuelo, y a pesar de que el cuartel general de la marina se nos mostró un par de veces en el pasado, Impel Down debutó en el manga 3 años después, en el capítulo 525 del año 2008. En el capítulo 392, Clover dice que Ohara, en concreto el árbol del conocimiento, es un sitio con la mayor cantidad de conocimiento en el mundo y que muchos arqueólogos se reúnen ahí para usar los libros e investigar. ¿Desde cuándo esto es así? Aunque sabemos que el árbol en sí lleva existiendo alrededor de 5000 años, en el capítulo 1066 del año 2022, Vegapunk Shaka nos explica que Clover viajaba por el mundo como aventurero, buscando textos sobre el siglo vacío. Eventualmente él se estableció en Ohara, y eso fue precisamente lo que atrajo a muchos investigadores del mundo a reunirse ahí. Así que podríamos decir que Clover estaba siendo modesto, pues por lo que dice Shaka parece como que Ohara, aunque siempre tuvo una gran biblioteca, se volvió en sí la cuna de la arqueología gracias a Clover. En el capítulo 395 del año 2006, Clover dice que investigando algunos poneglyphs y otros textos antiguos, se verificó la existencia de un antiguo reino próspero. La pregunta era, ¿acaso hay otras fuentes de información sobre el siglo vacío? ¿Qué clase de textos serían? La respuesta no está del todo clara aún, pero en el capítulo 1069 se nos da un ejemplo. Cuando Vegapunk ve el despertar de Luffy, nos habla de cómo se parece a un dios descrito en los textos antiguos. Además nos cuenta que la Gomu Gomu no Mi es una fruta que no aparece en la enciclopedia antigua de frutas del diablo. Eso quiere decir que justo esa enciclopedia antigua, que no enlista la Gomu Gomu porque seguramente en ella sí aparece su nombre real,
es uno de esos textos antiguos de los que Clover hablaba. Me pregunto cómo serán los demás. Y hablando de libros, los sabios de Ohara salvaron un montón de ellos de quemarse junto con el árbol del conocimiento, los cuales terminaron en un lago como vimos en el capítulo 397. Algunos, como Bragmen, fueron rescatados y ahora se siguen distribuyendo. Prueba de ello es que Nami tenía una copia. ¿Quién o quiénes rescataron los libros? La respuesta la obtuvimos en el capítulo 1066, 16 años después, cuando en un flashback vemos a unos gigantes de Elbaf sacando los libros del lago. Además sabemos que en la actualidad todos esos libros se encuentran justamente en la isla de los gigantes. Curiosamente hay otro misterio que se plantea y se resuelve en el mismo par de capítulos, pues en el 397 vemos una escena en la que Aokiji congela completamente a Jaguar di Saul. ¿Habrá muerto o estará vivo? La posibilidad existía, pues hacía no mucho al final del arco de Foxy, vimos que a una persona congelada se le puede restablecer si se derrite lentamente con agua tibia. Efectivamente Saul estaba vivo, y Vegapunk Shaka lo confirma en el capítulo 1066 para la enorme y grata sorpresa de Robin. Pero ahora se abre un nuevo misterio. ¿Cuándo volveremos a ver a Saul? ¿Tendrá un reencuentro con Robin? Imagino que se alegrará mucho de ver que ella terminó encontrando nakamas que la aprecian, tal y como Saul le dijo antes de despedirse. En el capítulo 415 vemos por primera vez a Sanji utilizar el Diable Jambe, su técnica más icónica. ¿Cómo es que aguanta que su pierna se encienda en llamas? ¿Por qué no le afecta el calor? Fue hasta el SBS del volumen 105 que Oda nos dice explícitamente que las modificaciones que Sanji sufrió antes de nacer, si bien fueron revertidas por su madre, Sora, sí que le dieron una resistencia anormal al calor. Y bueno, en el presente esa resistencia aumentó cuando Sanji despertó sus capacidades al nivel que sus hermanos, permitiéndole acceder a una técnica aún más poderosa, el Ifrit Jambe. En el capítulo 432, Garp nos menciona a los poderosos piratas conocidos como los Cuatro Emperadores o Yonko en japonés. Vemos en la escena dos siluetas conocidas, Barba Blanca y Shanks, y las otras correspondían a los dos restantes, Big Mom y Kaido. De esos últimos no tendríamos información sino hasta mucho después, y de hecho sus apariencias resultaron ser completamente diferentes. El diseño final de Kaido fue el primero en debutar durante el capítulo 795 del manga, y aunque Big Mom apareció al término del arco de la isla Gyojin, lo hizo con un diseño diferente, más amenazante. Su diseño final debutó en el arco de Whole Cake, capítulo 827, así que tardamos de 9 a 10 años para conocer a estos dos personajes. En el capítulo 433, Koby nos introduce a uno de los personajes más anticipados de la historia de One Piece. Vegapunk fue mencionado en esta plática entre Koby, Helmeppo y Luffy en el año 2006. Pasó mucho tiempo, 16 años en concreto, para conocer al científico al fin. Y Oda no nos la puso fácil, pues antes de eso nos hizo cuestionarnos todo lo que creíamos de Vegapunk, pues nos presentó primero a uno de sus 6 satélites, Vegapunk Lilith. Al final, no solo resultó cierta la opinión de que Vegapunk sería un científico parecido a Albert Einstein, sino que terminó siendo un homenaje a él. En el capítulo 434, Shanks entra al barco de Barba Blanca con todo el estilo que lo caracteriza. Su sola presencia agrieta la madera del barco y múltiples piratas comienzan a desmayarse y tirar espuma por la boca. Ese nivel de poder era demasiado. ¿Cómo es que su sola presencia podía lograr eso? Por supuesto, se trata de Haki del Rey Conquistador. Pero el nombre de esta habilidad se nos reveló hasta el año 2008, 2 años después, en el capítulo 519, cuando Luffy usa ese mismo poder en el arco de Amazon Lily. Este es uno de esos raros casos en los que no pasa demasiado tiempo para que Oda nos revele un misterio. Y para terminar el video vamos al capítulo 440, que nos revela el nombre de la villa de Zoro, la villa Shimotsuki. Este nombre volvería a aparecer en el arco de Wano y todos nos preguntábamos cuál era la conexión. En el SBS del volumen 96 publicado en el año 2020, Oda nos explica cómo Shimotsuki Kozaburo, un espadachín y herrero de Wano, salió del país ilegalmente junto con algunas personas y eventualmente se estableció en el East Blue, fundando la villa que lleva su apellido. Kuina era nieta de Kozaburo y una Shimotsuki directa. Aun y cuando pasaron 14 años entre el establecimiento del misterio y su revelación, Oda siguió jugando con el tema y dejó abierta la pregunta sobre si Zoro tendría o no relación con Wano. Fue hasta este año, el 2023, en el SBS del volumen 105, que por fin nos aclaró que Zoro sí tiene ascendencia Shimotsuki, pues su abuela fue Shimotsuki Furiko,
quien formaba parte de la tripulación de Kosaburo que abandonó el país de los samurái. Empezamos con el capítulo 444 del manga, publicado en el año 2007, en donde Franky presenta por primera vez el Soldier Dog System. En ese momento apenas había creado algunos vehículos como el Shark Submerge y el Mini Merry, y él dice que el cuarto canal sigue vacío, y tal vez le coloque algunas armas en el futuro. Pero la sorpresa sería más grande, pues en el capítulo 635 del manga, 4 años después, en el 2011, vemos lo que terminó habitando el canal 4, una motocicleta llamada Kurosai FRU4, la cual a su vez sería parte de una sorpresa todavía más grande. En el capítulo 448 vemos por primera vez al zombie del samurái Ryuma. Oda aclaró en su momento que este personaje era el mismo que protagoniza el one shot Monsters, publicado 2 años antes del primer capítulo del manga de One Piece. Así que realmente sí que sabíamos quién era Ryuma. Pero ¿cómo es que Moria obtuvo su cuerpo y su espada Shusui? En el capítulo 635, durante el arco de Pon Hazard, 6 años después, Kinemon nos explica que fue todo un evento trágico, el día que la tumba de Ryuma en Wano, considerado un héroe nacional, fue vaciada. En el capítulo 450 aparecen los General Zombies, personajes importantes y muy poderosos del pasado. Y desde ese momento surgieron teorías sobre quiénes podrán ser. Y todavía hay muchos de los que no tenemos idea, pero el capítulo 1096 del año 2023 nos enseñó que algunos de ellos fueron parte de la tripulación de los piratas Rocks, idea que llevaba especulándose desde hace bastante tiempo ya. Y la razón, por supuesto, era el Capitán John, quien debutó de nombre en el capítulo 451, luego de que en el año 2019, capítulo 957, Sengoku nos revelara que John fue parte de la tripulación del infame Rox Dicebek, fue que empezaron las teorías de que tal vez otros General Zombies también lo fueron, cosa que resultó ser verdad. Y bueno, la apariencia de John en vida la pudimos ver hasta el capítulo 1096. En el capítulo 456 Moria menciona muy brevemente que si hubiera tenido zombies poderosos a su disposición en aquel momento en el Nuevo Mundo, Kaido no lo habría podido derrotar. Aunque seguimos sin conocer los detalles de esa pelea, esta se nos mencionó 13 años después, en el capítulo 969, cuando nos enteramos que el encuentro sucedió en Ringo, en Wano, durante el segundo año del regreso de Oden. Y de hecho también aprendemos que Moria aprovechó su visita al país de los samurái para profanar la tumba de Ryuma. En el capítulo 464 Sanji está muy enojado, pues Absalom comió la fruta del diablo de sus sueños, la que confiere el poder de invisibilidad. Menciona que supo de ella en la enciclopedia de las frutas del diablo que leyó cuando era un niño. ¿Cómo es que Sanji tuvo acceso a ella? En el año 2016, capítulo 840, mientras aprendíamos del pasado de Sanji como miembro de la familia Vinsmoke, vemos que tenía el pasatiempo de leer, y en una escena está leyendo el libro de Nolan del Mentiroso, y a un lado está la enciclopedia de las frutas del diablo. En el capítulo 472, a manera de broma, tenemos el primer docking en la historia de One Piece. Zoro, Sanji, Chopper, Usopp y Franky se unen para formar un guerrero robot, aunque Robin se niega a hacerlo. 4 años después, en el capítulo 636 durante la saga de la isla Gyojin, el sueño se volvería realidad. Luego de anunciar el docking entre el Kurosai FRU4 y el Brachio Tank, se forma el Franky Shogun. Aunque debo decir que el concepto original involucraba el ensamblaje de 6 partes. ¿Será que aún falta por ver la versión final del Shogun? Este video no habría sido posible sin la gran ola de datos que nos trajo el flashback de Kuma. Y en el capítulo 473 él aparece en Thriller Bark y mencionan que es uno de los Shichibukai, el tirano Bartholomew Kuma, uno de los más crueles en el mar. Era un misterio, ¿qué fue lo que hizo para ser apodado así? Y pasaron 16 años hasta el capítulo 1099, para darnos cuenta que todo fue una propaganda del resentido rey Bekori de Sorbet, quien luego de ser expulsado del país por Kuma, debido a su autoritarismo y prácticas injustas, movió influencias para inclinar la balanza de la opinión pública a su favor. En ese mismo capítulo, Kuma le pregunta a Perona que si escogiera un lugar para sus vacaciones, ¿cuál sería? Esto para después enviarla a un sitio que más tarde sabríamos que fue la isla Kuraigana. La tendencia de Kuma a preguntar esto, al parecer comenzó con Bonnie, pues vimos en una escena del capítulo 1098 que le hace esta misma pregunta a ella, a lo que responde que le gustaría ir a una isla del cielo, que es algo que leyó en un libro, el cual además resultó ser la Biblia que Kuma siempre lleva consigo. Y hablando de hábitos de personajes, Lola se nos presenta en el capítulo 476
y lo primero que hace es pedirle matrimonio a Luffy, a lo que él se niega, siendo el intento número 4444. Esto es un guiño a la risa de Luffy, shi, en donde el 4 en japonés se puede pronunciar shi. La razón de que Lola siempre le pida matrimonio a los hombres que conoce no solo es algo cómico. En el capítulo 848 del año 2016, vemos el momento en donde ella escapa de Totoland, pues se rehusó a casarse con el príncipe Loki de Elbaf, bajo órdenes de su madre. Ella le dice a su hermana Pudding antes de irse que se encargará de casarse con quien ella desee. Y al final de todo, Lola termina casándose con Gotti de los piratas Fire Tank, en donde su hermana gemela Chiffon es la esposa del capitán Capone Bege. En el capítulo 484, el primero del año 2008, Kuma menciona que comió la Nikyu Nikyu no Mi, y el momento exacto en el que eso sucede pudimos verlo 15 años después, en el capítulo 1096, donde en plena batalla de God Valley, Kuma se apresura a consumir la fruta con la cual pudo rescatar una gran cantidad de víctimas del torcido juego de los dragones celestiales. En ese mismo capítulo tenemos un presagio muy curioso, una de esas cosas que hacen que uno admire el estilo narrativo de Eiichiro Oda. Luego de escuchar que Kuma es un hombre almohadilla, los sombreros de paja lo ven como algo tierno. Dicen que eso suena muy gentil y tierno. Entonces Franky dice que tal vez él sea una persona compasiva. Y aunque Kuma no mostró ese lado durante esta parte de la historia, los sombreros de paja tenían toda la razón. A lo largo de todo el flashback del personaje aprendimos que sí, Kuma es una de las personas más nobles que han aparecido en toda la historia de One Piece. Vaya presagio soltó Oda aquí, esta pequeña escena ahora guarda mucho significado. Y dicho sea de paso, el gato que Robin imagina cuando se habla de la Nikyu Nikyu no Mi se parece mucho al que imaginó Ginny cuando describió la fruta durante el incidente de God Valley. En el capítulo 485 Kuma menciona que él es un pacifista, un arma incompleta desarrollada por el gobierno. Tanto la razón del nombre pacifista como el por qué Kuma dijo que era un arma incompleta se nos revela entre los capítulos 1099 y 1100. Pacifista es el nombre que recibe porque Vegapunk, el creador del proyecto, percibe a Kuma como una persona realmente noble, y ambos piensan en estas armas no como agentes de destrucción y dominación, sino como una forma de combatir a la gente mala del mundo. Además, Kuma dice que es un arma incompleta porque aún quedaba por llevarse a cabo el paso final, eliminar su personalidad por completo. Me parece sorprendente cómo hasta en los pequeños detalles el flashback de Kuma encaja perfectamente con todas las escenas del pasado, aún y cuando fueron publicadas hace más de una década. En ese mismo capítulo vemos la silueta de Vegapunk, quien en palabras de Kuma es un hombre adelantado 500 años a su época. No fue sino hasta el año 2022, 14 años después, que por fin conocimos al Dr. Vegapunk, y entendimos el por qué Kuma pensaba esto, pues la isla de Egghead es verdaderamente una ciudad del futuro. Seguimos en el capítulo 485 donde Kuma habla consigo mismo y dice que Luffy consiguió buenos nakamas. Luego dice: no esperaba menos, después de todo, él es tu hijo, Dragon. La relación entre Kuma y el líder de los revolucionarios se revela primeramente en el capítulo 591 del manga, 2 años después, cuando vemos la escena en Shabondi donde Kuma le dice a Rayleigh que él es uno de los líderes del ejército revolucionario. Pero el misterio no estaba completo aún. ¿Cómo sabía que Luffy era hijo de Dragon cuando ni siquiera Ivankov u otros revolucionarios tenían conocimiento de eso? Todos esos detalles los vimos en el flashback de Kuma del año 2023, incluido el momento preciso en el que él se enteró del hijo de Dragon. Fue durante su visita al reino Goa que notó no solamente que Dragon conocía bien la isla, sino que además se escabullía para ver desde lejos a cierto chico de una villa a las afueras del reino. Dragon expresa que quiere mantener eso en secreto, pues un hijo es la mayor debilidad de su padre, por lo que Kuma respeta la decisión, manteniendo el dato oculto incluso ante Ivankov, gran amigo de ambos. Y en el capítulo 489, Lola le entrega una vibrecard a Nami y le dice que esta apunta hacia su madre, quien es una figura importante en el Nuevo Mundo que seguramente les ayudará si mencionan que ella los envió. Más tarde en el arco de Whole Cake, en el año 2016, supimos que este personaje era la Yonko Big Mom y que Lola no podía estar más alejada de la realidad, pues su madre la odiaba por haber arruinado su plan de establecer vínculos con Elbaf. Aunque el regalo de Lola no fue tan inútil, pues Nami usó múltiples veces esa vibrecard para controlar a los homies, pues parte de la esencia de Big Mom residía en ese misterioso papel. Fue gracias a él que King Baum fue un aliado de Luffy y compañía en buena parte del arco.
Comenzamos en el capítulo 491 en donde Papagu hace mención de uno de los principales tratantes de personas en la región, Macro. Este personaje apareció brevemente en la mini historia de Hachi, y más tarde en el capítulo 621 durante la saga de la isla Gyojin, aprendimos que este personaje era parte de los Piratas del Sol junto con el mismo Hachi. En el capítulo 498, Shaki menciona que Garp solía perseguirla hace alrededor de 40 años, cuando era una pirata. Esto dejaba dudas sobre a qué tripulación perteneció. En el capítulo 1059 del año 2022, 14 años después de esa escena, nos enteramos que ella era la emperatriz de Amazon Lily, 2 generaciones antes que Hancock, por lo que queda bastante claro que ella era la capitana de las piratas Kuya. En ese mismo año aparece 10 Drake, uno de los supernovas, y Urush menciona que él era antes un contraalmirante de la marina. Aunque gran parte de la historia de Drake permanece como un misterio, en especial sus motivaciones para el camino que ha seguido, en el capítulo 956 del año 2019 aprendemos que de hecho Drake sigue siendo parte de la marina, como miembro de SWORD. Y siguiendo en el 498 también conocimos aquí a Jewel Riboni, personaje que en el presente ha tenido un rol central en la historia de One Piece. Por supuesto, todos los detalles de su vida, el por qué se hizo pirata y demás, fueron revelados durante el flashback de su padre adoptivo Kuma en el año 2023, 15 años después de su presentación en el manga. Por el momento, el único misterio que queda por resolver en torno a su vida es la identidad de su padre biológico. En el capítulo 500, Robin menciona brevemente que hasta hace 200 años los Gyojin eran considerados peces y eran discriminados enormemente, mucho más incluso que en el presente. Pero no nos dice en realidad por qué las cosas cambiaron. 3 años después, en el capítulo 620, Hachi nos aclara que hace 200 años, el reino Ryugu se afilió al gobierno y se le ofreció un puesto en el Reverie de ese año, lo cual fue un gran paso hacia la amistad entre Gyojin y humanos. A pesar de conocer esto, el asunto sigue permaneciendo en su mayoría en misterio. ¿Cómo se dio este acuerdo y por qué no volvieron los Gyojin a participar en el Reverie, sino hasta en el presente? Son dudas que siguen latentes. En el capítulo 501 vemos una lista de precios en la casa de subastas para una buena cantidad de razas humanoides, las cuales conocimos más tarde en la historia. Los enanos, por ejemplo, fueron presentados 5 años más tarde durante el arco de Dressrosa. Aunque la primera en aparecer fue Wicca, solo fue referida por la gente como un hada, y fue hasta que el manga nos aclara la existencia de la tribu Tontata que por fin conocimos la tierra de los enanos. Por su parte, los Minks aparecieron de nombre 7 años después durante el arco de Zou. Y claro, ya desde antes habíamos visto Minks, tales como Pecoms y Beppo, pero no se nos había dicho que estos pertenecían a esa raza sino hasta el arco del año 2015. Las piernas largas son otra raza que se nos reveló de nombre hasta el capítulo 707, durante la batalla del Coliseo en el año 2013, y el personaje que se introdujo aquí fue Blue Gilly. Y de nuevo, ya habíamos conocido a un personaje de piernas largas antes, Tamago de la tripulación de Big Mom, aunque no se mencionó que él fuera de esta raza. En el SBS del volumen 86, Oda aclara que 2 de los hijos de Big Mom, Charlotte Mascarpone y Jos Carpone, pertenecían a la raza de Cuello de Serpiente, quien también formaba parte de la lista de la casa de subastas. Por el momento solamente sabemos eso, y no tenemos idea si esta raza tendrá alguna relevancia especial en el futuro. Pero ahora pasemos al capítulo 504, en donde tenemos una escena curiosa, pues Bonnie menciona que si se encuentra con los sombreros de paja en el Nuevo Mundo los va a derrotar. Y todo lo contrario, pues cuando este encuentro se dio, a partir del capítulo 1060, 14 años después, y durante todo el arco de Egghead, ha sido una aliada de los sombreros de paja, y de hecho se llevó bastante bien con Luffy desde el comienzo. En el mismo capítulo, un gigante que fue liberado de la casa de subastas menciona que algún día pagará su deuda con los sombreros de paja y con Rayleigh por ayudarlo a escapar. Este gigante es Stansen, uno de los miembros de los nuevos piratas gigantes, según nos revela la portada del capítulo 897 del manga publicado en el año 2018. Como miembro de la flota Mugiwara, aunque aún no hemos visto esa deuda saldada, es claro que en algún momento irá en su ayuda de una u otra forma. En este mismo capítulo vemos por primera vez el poder de Eustace Kid, y entendemos que tiene relación con el magnetismo. El nombre de su fruta, Jiki Jiki no Mi, fue desconocido hasta que Oda lo reveló en el SBS del volumen 99 publicado en el 2021. Además, la habilidad de fruta de Trafalgar Law también la pudimos presenciar aquí y fue quizá la más curiosa de todas las que vimos. Los detalles de su poder, así como el nombre de la fruta, Ope Ope no Mi, nos los revela Smoker durante el arco de Pong Hazard en el capítulo 661 del año 2011.
Aún así, entre más pasa el tiempo, más técnicas nuevas nos va mostrando Law. En el capítulo 506, los marines se preguntan cómo es que un oso puede hablar, refiriéndose a Beppo. Por supuesto, ahora sabemos que es un mink, pero este hecho nos lo revela Law hasta el capítulo 805 del manga del año 2015, cuando al estar en Zou, revela que ese es el país de origen de su Nakama. En el capítulo 507 vemos la habilidad de fruta de Bonnie, que permite alterar las edades de otras personas, y de sí misma. De nuevo, los alcances y nombre de esta fruta permanecieron como un misterio hasta el año 2023. En el SBS del volumen 107, Oda reveló su nombre, Toshi Toshi no Mi, el cual luego fue mencionado en el manga directamente durante el capítulo 1099. Otra fruta misteriosa era la de Capone Bege, que aparece en el capítulo 508. Este personaje fue un actor principal durante los eventos del arco de Whole Cake y su fruta del diablo, Shiro Shiro no Mi, así como el alcance de sus habilidades, nos fue presentado en el capítulo 812 del manga en el año 2016, 8 años después de su debut en Shabondi. También pudimos observar brevemente la habilidad de Basil Hawkins derivada de su fruta del diablo, Wara Wara no Mi, que le permite crear muñecos de paja vinculados a la vida de otras personas para así desviar el daño letal que se le inflige, así como convertirse en un hombre de paja. Todo esto lo conocimos en el arco de Wano, pues el mismo Basil Hawkins nos habla de sus capacidades en el capítulo 913 del año 2018. En el capítulo 509 vemos que Drake está bien familiarizado con el proyecto pacifista. Por supuesto, esto tiene sentido, pues él formaba parte de la Marina, aunque en el capítulo 1100 del año 2023 entendimos mejor el por qué Drake sabía del proyecto, pues podemos ver que él formaba parte de la escolta que Kizaru llevaba para ir a la isla Egghead, en donde la experimentación fue llevada a cabo. En ese mismo capítulo, Drake nos muestra que es un usuario Zoan mitológico con forma de dinosaurio, aunque el nombre exacto de su fruta, Ryu Ryu no Mi modelo Alosaurio, lo aprendimos hasta el capítulo 929 publicado 11 años después. Apu también hace un despliegue de su habilidad de fruta, la Oto Oto no Mi, que le permite convertir su cuerpo en instrumentos musicales y dañar a aquellos que escuchan el sonido, detalles que se nos revelaron también en el arco de Wano durante la batalla de Onigashima, en el capítulo 980 del manga durante el año 2020. Sentomaru fue un personaje muy importante en Shabondi, que apareció en el capítulo 511 y se nos presentó como el guardaespaldas de Vegapunk. Su conexión exacta con el científico se nos revela 15 años después, en el capítulo 1091 durante el arco de Egghead del 2023. Aquí aprendimos que él era un niño huérfano, pero poderoso, de cierta villa, que le pidió trabajo a Vegapunk cuando se encontró con él. Desde ese entonces quedó muy agradecido con Vegapunk por haberlo empleado y darle un hogar. Además, Sentomaru mostró ser fuerte, y con su estilo de batalla, Luffy quedó muy sorprendido, pues era capaz de lastimarlo severamente y sin tocarlo. Aunque aprendimos sobre el haki en la misma saga, esta técnica en particular, el dañar sin tocar, se reveló como una aplicación avanzada del haki de armamento, hasta que Hyogoro nos la explica en el capítulo 939 del manga, 11 años después de su presentación inicial. Uno de los grandes misterios de este arco fue la aparición de Kuma y su motivación para salvar a los Sombrero de Paja de su captura por parte de Kizaru. En el año 2023 se nos contó todo sobre su pasado e incluso pudimos ver la misma escena en la que él envía a todos los Mugiwara a distintas partes del mundo desde su perspectiva. Ahora sabemos que él siguió la trayectoria de Luffy desde el East Blue y que consideraba que él y Bonnie serían su legado y la esperanza del mundo. No solamente salvó a Luffy y compañía de la verdadera derrota, sino que también les mostró el nivel del nuevo mundo para que se prepararan antes de viajar a la segunda parte de la aventura. Pasamos al arco de Amazon Lily, donde hay unos cuantos detalles que ya han sido revelados. En el capítulo 517, Hancock menciona que Gloriosa fue una traidora para las piratas Kuya, que abandonó el país mientras era la emperatriz. En el capítulo 1096 del año 2023, aprendimos que esto no fue una acción cualquiera, sino que ella terminó uniéndose a la tripulación de Rox Diesebek, uno de los piratas más importantes de la historia de One Piece. En el capítulo 521, Hancock menciona que ella y sus hermanas, así como muchos otros esclavos, pudieron escapar de Marilloa gracias a las heroicas acciones de Fisher Tiger, quien escaló la Red Line solo para ayudar a la gente retenida en la Ciudad Santa. 3 años después, a partir del capítulo 621, conocimos a Fisher Tiger y aprendimos más sobre su historia, incluido el hecho de que él mismo fue un esclavo de los Tenryubito. Y en ese mismo capítulo se nos menciona que las emperatrices previas a Hancock
todas murieron a causa de la misma enfermedad, el amor. Por supuesto, sabemos que esto es algo figurado, y el capítulo 1059 nos revela que Shaki fue una de estas emperatrices quien se enamoró de Silvers Rayleigh. En el capítulo 523, publicado en el 2009, se nos presenta la isla del cielo Wetheria, en donde Nami fue a parar luego de su encuentro con Kuma en el archipiélago Shabondi. Aquí viven un montón de investigadores del clima, entre ellos uno llamado Jaredas, que es su líder. No supimos más de este lugar hasta que en el Vibrecar Databook en el año 2019 se nos reveló que Jaredas era un habitante de Birka, que salió de su tierra natal a investigar el clima y eventualmente creó Wetheria, que es una isla artificial. En el capítulo 528 se muestra por primera vez el interés de Hannibal de ser el que dirige Impel Down, y constantemente a lo largo del arco es un elemento cómico, el hecho de que él quiere que algo salga mal para que despidan a Magellan y así tomar su puesto. Resultó al fin que su sueño se hizo realidad, pues en la portada del capítulo 661 del manga 3 años después, vemos que ya se ha convertido en la persona a cargo de Impel Down. Además parece que creció bastante. En el capítulo 529 nos encontramos con algunas criaturas extrañas de Impel Down, tales como mantícoras, un basilisco y una esfinge. Aunque no sabemos nada de las dos primeras, lo que averiguamos en el capítulo 909 del año 2018, 9 años después, es que las esfinges aparentemente son nativas de una isla, que precisamente se llama Sphinx, y no solo eso, es la tierra natal de Barba Blanca. Durante el capítulo 530, Sengoku menciona que solo ha sucedido una vez que alguien se escape de Impel Down en toda la historia, y tal hazaña la logró el pirata apodado León Dorado. Esto fue por supuesto como parte de la promoción de la película Strong World, y 9 meses después de esta mención, en ese mismo año, en el 2009, se publicó el capítulo 0, en donde vemos de primera mano cómo Shiki se corta las piernas y logra escapar de la prisión. En el capítulo 538, Ivankov menciona que él no fue quien creó los túneles secretos que conforman el nivel 5.5 de Impel Down, New Kamaland. En vez de eso, dice que alguien del pasado con un poder para crear túneles fue quien lo hizo. Fue Oda en el SBS del volumen 91 del manga, publicado en el año 2018, el que nos explica que esta persona fue Morley, que actualmente forma parte del ejército revolucionario. Curiosamente, además, nos aclara que hasta la fecha Ivankov no sabe que fue Morley el que hizo los túneles, lo cual resulta bastante extraño, pues ambos se conocen y pertenecen a los revolucionarios. Luffy se encuentra con Jinbe en el capítulo 540 y este último le dice que Ace solía hablar mucho de él. Una de estas instancias se nos mostró en escena, pero tuvimos que esperar 14 años. En el capítulo 1102 del manga del año 2023, vemos a Ace mostrándole el primer cartel de Se Busca de Luffy, que ganó por vencer a Arlong. Jinbe está muy sorprendido y no puede creer que Luffy haya logrado derrotarlo. En el capítulo 544, Crocodile nos explica que los guardias de Impel Down, que parecen ser como animales humanoides, son en realidad usuarios Zoan despertados. No se dice más al respecto y con el tiempo fuimos aprendiendo más sobre el tema del despertar. Vegapunk en el capítulo 1069 del año 2022 nos cuenta que es muy raro ver a un Zoan despertado de manera exitosa luego de ver a Rob Lucci en esa forma, pues normalmente la voluntad de los Zoan sobrepasa a la del usuario, y esto hace que se vean como ausentes. Como dato curioso, este capítulo, el 544, termina en el número 44, igual que el capítulo 1044, que es el momento en el que Luffy despierta su fruta del diablo y precisamente se revela que es una Zoan. Además, el número 44 se puede leer como Shishi, que significa león, pero que también es el sonido de la risa característica de Luffy. En el capítulo 549, luego de escapar de Impel Down gracias a Mr. Tubon Clay, Baggy asume que él murió para que pudieran escapar, pero Luffy lo golpea y le dice que no pueden asegurar que eso sucedió en verdad. Y Luffy tenía razón en esperanzarse, pues 3 años después, en la portada del capítulo 666, vemos que Bon Clay se ha convertido en la nueva reina de New Kamaland, por lo que su vida no terminó en aquel día. En ese mismo capítulo, luego de que se abrieran las puertas de la justicia para poder escapar de Impel Down, Baggy comienza a sentir que puede lograr algo grande, y fantasea con convertirse en un Yonko, incluso en rey de los piratas. Esto en ese momento era un chiste, pero 13 años después, en el capítulo 1053, el sueño de Baggy de ser Yonko se volvió realidad.
¿Será que lo de ser rey de los piratas también debemos tomarlo seriamente? Durante el capítulo 552, Jinbe menciona que tiene una enorme deuda con Barba Blanca y supimos más del asunto durante el arco de la isla Gyojin. En el capítulo 610, publicado en el año 2011, se nos explica que la isla Gyojin, por ser el único camino además de Marilloa hacia el Nuevo Mundo, era atacada constantemente por piratas. Pero Barba Blanca solucionó esto haciendo de la isla su territorio, ganándose así el aprecio no solo de Jinbe, sino de los Gyojin en general. En ese mismo capítulo vemos un flashback en donde le ofrecen a Ace la posición como segundo comandante de la tripulación de Barba Blanca, diciendo que es un puesto que ha estado vacante por mucho tiempo. Esta es la primera pista de la existencia de Kozuki Oden, quien 10 años después, durante el capítulo 965, se convierte precisamente en el comandante de la segunda división, muy a su pesar, pues tener esa clase de responsabilidad no era lo suyo. Tras su salida de la tripulación, el puesto quedó vacante hasta que Ace lo ocupó. En el capítulo 555, Ace menciona que aprendió a fabricar sombreros de paja en Wano, y usó esta habilidad para hacerle uno a Little Lord Jr. 9 años después, en el capítulo 912, aprendimos que en su viaje al país de los samurái, conoció a una niña llamada Tama, quien fue la que le enseñó a hacer los sombreros. Aunque en el manga no se muestra directamente, el anime sí nos da una escena donde está aprendiendo a hacerlo. En el capítulo 559, Ivankov se encuentra muy molesto pues no puede creer que Kuma ha olvidado su rostro. Esta escena cobra mucha fuerza después de ver el flashback de la vida de Kuma. 14 años después, en el año 2023, vemos que ambos tienen un gran vínculo, se conocieron como esclavos y se hicieron amigos durante el incidente de Ghost Valley. Luego de escapar, Kuma dice que jamás olvidará la cara de Ivankov mientras viva. Su historia continuó hacia el futuro como parte del ejército revolucionario y por tanto, el que Kuma no lo recordara en Marineford es un momento con mucho significado. En el capítulo 560, Doflamingo nos explica que hacía unos pocos días Vegapunk hizo el ajuste final al cuerpo de Kuma, que lo hizo perder su personalidad por completo y convertirse en un alma humana sin emociones, prácticamente como si estuviera muerto. 14 años después, en el capítulo 1102, vemos el momento exacto en el que Vegapunk acciona el mecanismo que termina con la vida de Kuma, en una escena en extremo emotiva. En el capítulo 565, vemos a Bonnie llorar al ver los eventos de la guerra de Marineford, si bien no sabíamos bien qué es lo que le estaba afectando. Durante el arco de Egghead y en concreto en el capítulo 1062, 13 años después, aprendimos que Bonnie es la hija de Kuma, y entonces entendimos perfectamente el por qué ella se veía tan afligida al ver a su padre convertido en un robot sin rastro de quién fue previamente. En el capítulo 578 del año 2010, Law va a ayudar a Luffy a escapar de la guerra y menciona que ambos comparten un vínculo, aunque no se nos explica bien a qué se refiere. Pero 4 años después, en el arco de Dressrosa, en el capítulo 763, aprendemos que su nombre real es Trafalgar D. Waterloo, y además en el resto del arco vemos que Law tiene un especial interés en aprender sobre el clan de la D y su rol en el mundo. En el capítulo 581, Bonnie dice que todo es culpa de cierta persona y decide ir al Nuevo Mundo. Volvemos al capítulo 1062, en donde ahora que ya sabíamos más sobre el tema, entendimos que Bonnie deseaba vengarse de Vegapunk por convertir a Kuma en un robot, y es por eso que quería ir al Nuevo Mundo, para hacerlo pagar por sus acciones, aunque ella en ese momento no conocía toda la historia. Durante el capítulo 588, en el flashback de la infancia de Luffy, presenciamos la aparente muerte de Sabo. Más tarde se nos dio a entender que seguía vivo y que Dragon lo había rescatado, pero Oda dejó el tema ambiguo para mantenerlo en misterio. Fue 3 años después, en el capítulo 731 del arco de Dressrosa, cuando obtuvimos la confirmación de que él seguía vivo para la enorme sorpresa de Luffy. En el capítulo 591, Law menciona que la D siempre viene acompañada de una tormenta. Esto haría parecer que él sabe algo sobre el clan, pero en realidad resulta que solamente estaba repitiendo las exactas palabras que Corazón le mencionó en el capítulo 764 del manga. Esta es una frase que los Tenryubitos suelen mencionar cada que un D aparece en el mundo causando revuelo. En ese mismo capítulo aprendemos que Kuma le reveló a Rayleigh que es un revolucionario y que tiene sus razones para ayudar a la tripulación de los Sombreros de Paja. 13 años después, en el capítulo 1102, entendemos que Kuma veía a Luffy no solo como el hijo de Dragon, a quien admiraba, sino como alguien que podría llegar a ser una figura equivalente al dios del sol Nika, y él creía que podía cambiar al mundo.
Para Kuma, tanto Luffy como Bonnie eran su legado. En el capítulo 592 se nos revela que Vegapunk tenía desde niño el sueño de poder crear un sistema de regulación de temperatura en su isla natal, Karakuri, que es una isla de invierno con un clima helado para así alegrar los corazones de la gente. Este proyecto no pudo llegar a término, pero en el capítulo 1062, 12 años después, vemos que Vegapunk no abandonó la idea y de hecho pudo desarrollar la tecnología llamada Aircon, que utilizó para modular la temperatura de Egghead, pero por la falta de recursos y mano de obra él no ha podido llevar ni esta ni otras invenciones futuristas fuera de esta isla. Durante el capítulo 593, Baggy recibe una misteriosa carta del gobierno cuyo contenido se mantuvo en misterio por 3 años. En el capítulo 700 nos enteramos que el mensaje era una proposición para que Baggy tomara uno de los puestos vacantes como Shichibukai, el cual aceptó y le ayudó a fundar su empresa de caza-recompensas Baggy's Delivery. En el capítulo 594 vemos algunas de las aventuras de los supernovas en diversas islas misteriosas del Nuevo Mundo. La gran mayoría de ellas siguen siendo un misterio, pero Urush llegó a una de las que sí sabemos más ahora, una isla en la que constantemente caen relámpagos. 2 años después, en el capítulo 655, Smoker explica que desde la isla Gyojin el logpost apunta a 3 localizaciones: Risky Red, Mistoria y Raijin, siendo esta última la isla que vemos en la escena de Urush. En el sintoísmo, Raijin es el dios de los truenos. En el capítulo 595, Law expresa su objetivo de tomar una cierta posición que necesita, y en el capítulo 659, 2 años después nos damos cuenta que se refería a volverse Shichibukai, y con el pasar del arco aprendemos que Law quería hacer esto para poder ir a Punk Hazard como primer paso de su plan para destruir la fábrica de Smile y hacer que Kaido arremetiera contra Doflamingo, de quien Law quería vengarse por haber matado a Corazón. En ese mismo capítulo tenemos una escena en donde Akainu está frente a Bonnie y dice que le dieron escalofríos al enterarse que ella escapó del gobierno. Fue un misterio por mucho tiempo el por qué el gobierno mundial estaba interesado en Bonnie, pero en el capítulo 1100 en el año 2023 se nos mostró que la razón era que ella era parte de un trato con Kuma para obligarlo a convertirse en pacifista y no por un interés en Bonnie por sí misma. Y en el capítulo 597 Jinbe se despide de Luffy y le dice que está ansioso por recibirlo en la isla Gyojin junto con su tripulación, cuando sea el momento de emprender ese viaje. 1 año después veríamos nosotros ese momento, en el que Luffy y Jinbe se volverían a encontrar en el capítulo 619 del manga. Este es un punto curioso, pues para nosotros como lectores pasó menos tiempo en la vida real que en el manga, pues cronológicamente esta reunión sucedió 2 años después. Y con esto terminamos con los misterios resueltos que se plantearon durante la primera mitad de la historia de One Piece. Espero que este video te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. Además, no olvides suscribirte para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece.